Esta es una clase de presentación de un nuevo tema y de una nueva unidad, evaluación. Un poco al contrario de lo que se piensa y se cree que siempre destinó el último lugar a la evaluación en un proceso de planificación, vamos a darle un primer lugar y vamos a empezar por analizar y reflexionar este y otros componentes didácticos de toda planificación. El otorgarle el primer lugar responde un poco a un concepto diferente de planificación, considerado más abierto, más flexible, modificable, más cíclico, más dinámico, en el sentido de que necesariamente los procesos de planificación se tienen que adecuar a la dinámica del aula escolar, con muchas situaciones imprevistas y con un gran margen de improvisación. Así que un poco dentro de este marco es que le vamos a otorgar a la evaluación este primer lugar de análisis como componente didáctico. Bueno, uno de los primeros autores que vamos a leer es Juan Manuel Álvarez Méndez, un autor español, que una de las primeras cosas que nos va a plantear es preguntarnos ¿qué función cumple la evaluación? Si se encuentra en directa relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y nos debemos una pregunta muy importante que quizás ustedes ya se hicieron dentro de la acusada de aprendizaje. ¿El aprendizaje es posible ser medido? ¿Se lo puede medir? ¿Se lo puede controlar? ¿Es posible armar una escala numérica o con otros puntajes y se puede medir este proceso? Bueno, es una reflexión que debemos traer nuevamente. Este autor considera de que todo estudiante que está aprendiendo está en situación de autoevaluación y de autoconocimiento. Es decir, que rompe un poco con la idea tradicional de que si nos van a evaluar, mirado desde el punto de vista como estudiante, siempre es una situación externa, es una decisión del profesor, o como lo puede interpretar un niño, es una decisión de la maestra. Todo estudiante que se encuentra en situación de evaluación necesita, en primer lugar, información, en el sentido de acompañamiento, que el docente lo guíe y se pueda sentir como un poco más seguro en este tránsito. Por otra parte, necesita organización de las tareas, porque necesita organizar su mente. El estudiante se encuentra en una situación bastante estresante, dado que el ambiente escolar es un ambiente 100% evaluativo. El éxito académico y las notas es un peso que siempre hemos sentido como estudiantes y de adultos, es una exigencia en nuestros currículums. El autor lo utiliza como una reflexión y nos preguntamos si como profesores, ¿qué rol estamos desempeñando? ¿Estamos tratando de innovar, de cambiar, de evolucionar, de ajustarnos a las necesidades actuales y reales de los estudiantes? ¿O continuamos con ejerciendo ese rol tradicional de repetir argumentos, muchas veces trillados, ser transmisor, esperar aprendizajes memorísticos y someter a los estudiantes a ambientes de rutinización? Nos invita como profesores a preguntarnos qué esperamos de la evaluación.
y por eso cita a Perronneau, quien dice que generalmente nos manejamos por estándares externos de lo que significa la excelencia académica. Por eso lo llama la excelencia fabricada. Bueno, vamos a ir a la situación muchas veces analizada de qué papel cumple el error. ¿El error sigue siendo un motivo de castigo? ¿El error sigue siendo un motivo de señalamiento al estudiante con lo que no logró, no alcanzó, no aprobó? ¿O es parte del proceso de aprendizaje? Por eso reflexiona respecto de que cuando estamos evaluando, estamos formando al estudiante y estamos formando a la persona, o simplemente estamos ocupados por el rendimiento del estudiante. Allí surge como muy llamativo el tema de la nota, y mucho más como la nota como una sumatoria final de notas, y se pregunta si esto es una necesidad didáctica o es una necesidad burocrática. Es un encorsetamiento artificial y de algún modo una distorsión del concepto de evaluación. Y así como al principio se preguntó si el profesor, qué rol estaba cumpliendo el profesor como enseñante, al final se pregunta cuál es nuestro concepto de aprendizaje. ¿Continúa siendo un concepto referido a la copia, a copiar y pegar y memorizar automáticamente? Bueno, es por ello que nos invita a pensar dos formas diferentes, al menos dos formas diferentes de evaluar. Una evaluación formativa que acompaña al proceso de aprendizaje, que permite ayudar, crecer, desarrollarse, apoya al estudiante a enriquecerse, a mejorar, es decir, se preocupa por su formación integral. O bien es una concepción tradicional donde la evaluación es solamente sumativa con el objetivo de controlar, y nos trae la reflexión de dos autores franceses, Bourdieu y Passeron, que en 1970 ellos ya señalaban que muchas veces estas situaciones de controlar, de perseguir, de castigar en relación a la evaluación, no están buenos considerarlos así, y tampoco está bueno relacionarlo con conceptos como la ocultación o la eliminación, dado que queda evidenciado quién no aprobó en tiempo y forma, o quien recupera, y esto promueve a veces situaciones de abandono y muchas veces de deserción del sistema escolar. Otra autora que vamos a leer es una autora argentina, Edith Lidwin, quien se preocupa por considerar si la evaluación es un problema conceptual o es un problema técnico. Ella dice que este es un concepto utilizado tradicionalmente como una acción automática o mecánica, y muchas veces dice que más que preocupados por aprender, estamos preocupados porque el alumno apruebe o no. Es decir, que vuelve su mirada sobre la evaluación desde una mirada didáctica, y dejando claramente distinguido que conceptos como medición, acreditación o certificación no siempre responden a una necesidad educativa y no son similares, sino que son completamente distintos.
Bueno, se refiere a los criterios de evaluación que se usan en el aula y en las planificaciones. Allí trae a colación una situación vivida por muchos de nosotros en la infancia, que es la de que muchas veces nos tomaron evaluaciones o pruebas sorpresa, con la idea de que esta situación iba a mostrar realmente los aprendizajes. Ella hoy se pregunta que si esta situación es así o estamos colocando al niño, al estudiante, en una situación de estrés psicológico sin ninguna otra explicación. Bueno, ella considera que la evaluación tomada como un elemento individual, separado, aislado, en sí no va a mejorar los procesos de aprendizaje. En todo caso, van a permitir ser un reflejo y mirarse en él como un espejo. Nos va a invitar a leer a Jerome Bloom, que posiblemente sea un foro donde vamos a reflexionar sobre 9 postulados, 9 profundas reflexiones que se hace sobre la evaluación. Bueno, el clima del aula es fundamental a la hora de pensar nuevas formas o formas más actualizadas y adecuadas a la necesidad de los chicos. El clima del aula es un clima cordial, es un clima accesible, de contención, donde todos los estudiantes se pueden expresar personalmente, se pueden permitir el error, o sigue siendo un clima de medición, respondiendo a las situaciones de ficción propias del artificio escolar que ha creado el Estado. Bueno, finalmente vamos a leer un autor mexicano, Ángel Díaz Barriga, que él se va a ocupar de estudiar y de investigar el concepto de examen como la forma más antigua de evaluar. Se va a preguntar mucho qué características tienen que tener la evaluación de los aprendizajes, o si realmente estamos ocupados y preocupados solamente por el rendimiento escolar, por el control, por el seguimiento, por las notas, por los boletines, o estamos pensando en un concepto más amplio y global como es el de evaluación educativa. Bueno, él nos va a proponer rastrear el origen del concepto examen, y creo que es un dato importante que como docentes o futuros docentes tenemos que manejar. Este concepto no es propio de la educación, ni de la didáctica, ni del ámbito pedagógico. Él en su investigación logró identificar que se utiliza por primera vez en la sociedad china en el año 1200 a.C., relacionado a un problema social, económico o de selección de personal con el objetivo de la mejora de la cosecha de arroz. Esto nos tiene que hacer reflexionar de que es un concepto importado desde la sociedad y que no hace mucho tiempo fue incorporado a la educación. Bueno, él para cerrar nos va a dejar 5 grandes preguntas para responder. La primera, si los sistemas de exámenes, muchos y buenos y mejores sistemas de examen, mejoran el sistema de enseñanza. A nivel país, a nivel nación, muchas veces se implementan estos planes porque se considera de que sí existe esta relación. Ahora, en el aula, ¿es así? Queda pendiente la respuesta. En segundo lugar, se pregunta si detrás de una noción de examen hay una noción de aprendizaje. Autores anteriores se preguntaban sobre si detrás del concepto de evaluación hay un concepto de enseñanza.
en este momento nos propone reflexionar sobre si hay un concepto también de aprendizaje. En tercer lugar, los conceptos de examen, justicia y objetividad nos tienen que llamar mucho a la reflexión, y acá traigo como una anécdota. Muchas veces nosotros en la niñez, cuando recibíamos el resultado de un examen y estábamos desaprobados, mirábamos al del compañero y decíamos, pero si yo escribí lo mismo que él, ¿por qué él está aprobado y yo desaprobado? Esto es una injusticia. La pregunta es, ¿corresponde traer al ámbito didáctico el concepto de justicia? Queda pendiente también. La objetividad es prácticamente una obligación de nosotros quienes hemos elegido la carrera docente y que estamos en el ámbito de las ciencias humanas y de las ciencias sociales. Nos preguntamos si todo el tiempo cómo es la tensión entre objetividad y subjetividad, y vuelve a salir ahora otra vez relacionado al concepto de evaluación. Este autor dice que el examen impacta en la relación pedagógica. Ahora nos queda analizar ese impacto. ¿Es beneficioso? ¿Es perjudicial? ¿De qué modo? ¿En qué medida? Y al final nos deja planteado dos términos, evaluación y acreditación, ya que uno se refiere a las cuestiones didácticas y a las necesidades educativas, y el otro se refiere a las necesidades burocráticas, administrativas e institucionales.